Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Esta es la segunda y última parte del paso a paso para elaborar en crochet este hermoso toallero en forma de Catrina, y en ella te mostraré cómo armar. Les muestro la lista de los materiales. Y para armar nuestra Catrina vamos a iniciar con la toalla. Esta tiene una cenefa alusiva al Día de Muertos, pero si no la consiguen así, pueden coserle algunas tiras de listón que viene también ya decorado. Entonces, en la parte de abajo, en la parte más angosta, vamos a pegar o a coser el encaje. Como ya viene plisado, no hay necesidad de hacerle ningún pliegue. Por sí solo, solamente coser o pegar, ya sea en máquina o a mano. Ahora vamos a unir las florecitas de madera que traen dos perforaciones. Estas las consiguen en donde vendan bisutería, material para bisutería. Las vamos a unir con el mismo hilo con el que estuvimos tejiendo, es resistente. Y después le vamos a colocar una cuenta plana plateada en cada una. Son 9 florecitas las que vamos a necesitar para el collar. Y después para los aretes, solo 2, y se les coloca también la cuentita plana plateada. Después las perlitas blancas hay que colocarlas en el centro de los ojos. Si ustedes quieren que tenga la mirada orientada hacia algún lado, los pueden colocar en diferente lugar en la parte oscura del ojo, o más pequeñas si no quieren que lleve esto tan grande, para que solamente le dé un poco de luz a la mirada. A una de las agujetas se le va a cortar esta parte de los extremos y hay que sellarla con un encendedor o con una vela en ambos lados, y la dejamos así pendiente. Y con la otra vamos a hacer un moñito aproximadamente de 10 centímetros. Es como vamos a tomar la medida, y solamente miren, hice una gasa hacia enfrente y otra hacia abajo. Nuevamente otra hacia enfrente y otra hacia abajo, y enrollamos el sobrante y lo mismo, cortamos estos extremos y los sellamos. En este caso sería ya con el pegamento que vamos a utilizar para que ya no se mueva. Entonces el moñito nos quedó triple. El siguiente paso es colocar la argolla de donde vamos a colgarla. Recuerden que está rellena solo hasta aquí, la parte del cuello no. Entonces corté 4 tramos de hilo con el mismo que estuvimos tejiendo, de 1 metro cada uno. Lo divido a la mitad y voy a pasarlo por la argolla, y después los extremos a través de esta gasa, como si estuviéramos colocando un fleco de bufanda. Ahora por el lado del revés vamos a pasar un gancho, el más largo que tengan. Debe quedar entre la vuelta 2 y 3, y por ahí vamos a pasar los extremos del hilo. Entonces, sin tirar demasiado ni dejarle muy suelto arriba para que no se vea el estambre. Así. Ahora, como no está lo suficientemente largo el gancho, vamos a ir pasando por partes. No nos alcanza. Entonces, por la parte del cuello, entramos por donde está exactamente el hilo y volvemos a pasarlo. Lo vamos a ir bajando.
Ya que lo tenemos fuera, vamos a usar una aguja lanera gruesa por donde quepan todos los hilos, que son 8 en total. Y después, a través del tubo, vamos a deslizar la aguja. El mismo peso de la aguja hace que se vaya hacia abajo. Ahora vamos a colocar el tubo por la parte de atrás, procurando no llevarnos con el movimiento el relleno que ya tiene. Entonces les pongo de perfil para que vean que no abulta demasiado. Por eso les decía que no rellenar tanto. Dejamos esta pieza pendiente y continuamos con el siguiente paso. Ahora esta argolla la vamos a colocar aquí y aquí. Y la vamos a unir con el mismo hilo con el que tejimos. Solo hacemos un nudito pequeño y hay que cuidar que quede encima de la argolla. Entonces le vamos a dar varias vueltas. El hilo que estoy utilizando es triple para que quede resistente pero que no quede tan grueso. Al terminar hay que hacer un remate y ponerle un poco de pegamento para que ya no se mueva. Ahora hacemos lo mismo con la otra argolla. Aquí le hice un nudito al hilo y como son 3 hebras, pues solamente las atravieso. Y vamos a enrollar exactamente igual. Y al terminar lo mismo hacemos un pequeño remate y pegamos el extremo con pegamento. Vamos a pegar las flores entre sí, 2 de ellas, que son las que va a llevar entre las manos, y después vamos a pegar 3 una con otra, así alineadas de esta forma, y la otra se va a pegar encima. Estamos aquí formando como un triángulo, más o menos. También le vamos a poner pegamento en esta parte de aquí al cuello para que quede fijo al tubo. Ahora sobre este armazón vamos a colocar el extremo que no tiene encaje de la toalla y lo vamos a atravesar por la argolla ovalada. Vamos a dejar unos 10 centímetros más o menos de altura, 12, y le vamos a dar vuelta. Aquí, ya sea que ustedes quieran pegar o coser, los centímetros que se doblen del cuello en esta parte del holán son los que van a coser o a pegar. Hay que acomodar aquí los pliegues después, ya que se haya cosido o pegado, para que queden lo más parejos posible. Después vamos a introducir el tubo y con cuidado para no despegar el cuello lo colocamos de esta manera y dejamos más o menos 3 centímetros aquí libres de altura, y ya colocamos un poco de pegamento en esta parte para que quede fijo. Ahora vamos a separar 4 y 4 hebras de las que colocamos dentro del tubo y las vamos a subir de esta forma a la altura de donde están estas 2 argollas. Ya que están a ese nivel, vamos a fijarlas con el mismo estambre y vamos a enrollarlo lo más apretado posible y al terminar lo sellamos con pegamento. Estos hilos con aguja lanera los vamos a pasar hacia adelante exactamente en el centro de la toalla, a la altura de la argolla más pequeña, en esta parte de arriba, no abajo,
sino aquí. Entonces ya pasamos el estambre hacia enfrente y uno de los hilos lo vamos a pasar por debajo de ambas argollas y vamos a anudar, procurando que queden centradas. Muy apretado el nudo, y el resto del hilo lo vamos a enrollar a través de las dos argollas, tanto un extremo como el otro, y al finalizar ponemos pegamento para sellar. Le puse un poquito de pegamento aquí y en la parte de atrás exactamente a la misma altura para que se quede ya fijo el cuello. El collar solamente lo anudé en la parte de atrás, y estos hilos hay que ocultarlos en este tramo del tejido. Ahora le puse en este momento el collar porque tengo que ver a qué altura voy a colocar el encaje. Entonces la flor central, porque son 9, dejamos 4 de cada lado. La que está en el centro hay que pegarla en el cuello para que ya se quede fijo en un mismo lugar. Si ustedes quieren también las de los lados, pero debe tener cierto movimiento. Entonces, para que se vea un poco natural, así. Solamente esta del centro para que ya no se mueva. Y luego hay que colocar el encaje alrededor de esta manera. Ustedes van a elegir también si lo quieren más arriba, más abajo. El único detalle es que no se asome esta parte de la orilla de la toalla. Quedó unido ya el encaje, solamente en la parte superior. Esto de aquí quedó libre. Entonces miren, vean a la altura, abajo de las curvas que forman la quijada, es donde colocamos los dientes. Y si ustedes quieren coserlos con el mismo hilo o con un hilo más delgado, pueden coserlos o pegarlos. Lo mismo la nariz, es aproximadamente 1 centímetro de separación de la boca. Esto que va a formar las chapitas son solo 2 cuentas planas, entonces igual estas ya traen pegamento, pero aún así yo las pegué con pegamento transparente. Los ojos se van a colocar centrados. Miren cómo queda uno sobre el otro, pero la idea es que quede levantado los petalitos de la flor. Entonces solamente se va a poner pegamento en la primera vuelta que tejimos en color negro. Estas cuentas también son planas y traen su propio pegamento, pero aún así hay que pegarlas. El siguiente paso es colocar las flores con la parte del triángulo hacia arriba. Recuerden que formamos un triángulo, entonces va a quedar pegado así, casi pegado a las cuentitas de aquí. Entonces ya que está fijo, lo que hay que hacer es colocarle el encaje encima y calcular que esta parte de aquí le quede suficientemente espacio como para formar la copa del sombrero. Y entonces ya nada más es pegar. Este sí lo vamos a pegar rodeando la cabeza. Debemos de fijarnos que le quede igual volumen al sombrero. Ya quedó pegado el encaje del sombrero y le colocamos el moñito de agujeta que ya habíamos armado en el paso anterior. Ahora vamos con la cintura. Vamos a colocar una de las agujetas por la parte de atrás y vamos a ajustar la cintura al ancho que uno quiera. Más o menos así. Ya ven, la distancia es como 1,5 centímetros de cada lado en la argolla más pequeña. Este moño así como está se va a pegar en la parte inferior de la unión.
Para eso le enredamos aquí el estambre para que tenga una base en donde pegar y que no sea solamente el plástico, el acrílico. Y encima se le van a colocar las flores que teníamos también ya pegadas entre sí. Son 2 flores. Entonces debe verse el moño y las flores van a cubrir esa unión. Y el toque final pues es su par de aretes. Y así queda terminado nuestro trabajo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.